Muy bien, vamos a leer versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hoy vamos a hablar acerca de la grandeza de servir a Cristo. Y quizás muchos de ustedes habrán conocido alguna vez en la iglesia cómo se denomina a muchos hermanos que empiezan a tener ciertos lugares y ciertos cargos, y que prácticamente lo llaman siervos de Dios. Es un título que se le da, creo que yo desconociendo realmente, parecería como que se le está dando un título prominente, un título importante. Pero también hemos visto acerca de personas que en la iglesia no toman una actitud de decir, es como que luchan en contra de todo lo que se refiere a estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque tienen una idea de decir que tener un conocimiento solamente escuchando a quien enseña es algo que lo identifica con un carácter humilde. Y ciertamente las dos cosas son extremas y las dos cosas están erradas. Y hoy lo que vamos a entender, vamos a ver que a través de estos versículos donde Jesús está con los discípulos, donde el Señor está camino a Jerusalén, él ya está a meses de enfrentarse a la cruz. Entonces ya tienen un tiempo limitado para poder instruir a los discípulos, poder enseñarle, porque ellos van a ser quienes reciban la posta y continuar con este mensaje del Evangelio. Dios, Cristo, les iba a delegar a ellos este trabajo, este servicio. Pero aquí vamos a ver cómo los discípulos, estando todavía en su carácter regenerado, no porque ellos ya están con el Señor, ellos les siguen, sino que están en un proceso de santificación. Ellos están con el Señor, están con Cristo, con el Hijo de Dios, y como un principio de esto nosotros hoy podemos decir, si bien Cristo reina y está intercediendo en su trono a la diestra del Padre, el Padre envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, para que podamos ser instruidos también por medio de la palabra de Dios y de forma personal, como lo hacía Cristo con los discípulos de forma personal, Él los instruía. Así que hoy nosotros contamos con la asistencia del Espíritu Santo. Nada podríamos entender, nada podríamos comprender acerca de las Escrituras. De hecho, para la Biblia dice acerca que el Evangelio es locura para aquellos que no se salvan. Entonces, nosotros creemos que a través de las Escrituras encontramos la revelación de Dios, y es la que nos va a dar crecimiento espiritual. Y en la iglesia, como les decía, esto funciona como un cuerpo en donde la Biblia nos define a nosotros así. Somos un cuerpo que funciona de manera perfecta. Un cuerpo tiene todas sus funciones, determinadas funciones, y la cabeza es Cristo en el cuerpo. No hay en un cuerpo natural en donde usted
trabaje y diga la mano, por ejemplo, que trabajan con paleando, rompiendo con una masa y se empiece a apoyar y la mano le diga no quiero trabajar más porque ya no quiero trabajar más. Es algo que funciona de una manera eh, coordinada. Así que esto, este deseo de servir a Dios viene de parte del Señor. La Biblia nos dice que Cristo pone este deseo en nuestro corazón y también pone la voluntad para poder hacerla. Ahora nosotros tenemos algo que llamamos carácter pecaminoso, algo que siempre va a ir en contra de los principios bíblicos, algo que siempre va a estar contradiciendo hasta que nuestra naturaleza va siendo transformada, va siendo regenerada. Ya fue regenerada el momento que nosotros aceptamos a Cristo y pudimos venir a Cristo. Ahora Él va transformándola, va santificándola día a día. Y lógicamente encontramos situaciones en donde nosotros, si bien el Señor pone este deseo en nuestro corazón de servirlo y impone en nuestra voluntad el hacerlo, pero nosotros en general estamos llevando de acuerdo a nuestro crecimiento, de acuerdo a nuestro crecimiento, sí, el, el estar dispuesto o contradecirlo, o bien no hacer nada o hacer lo menos posible. Y es una actitud pecaminosa porque el hecho de que lo hagamos es algo que va a evidenciar nuestro carácter. Cuando venimos a Cristo también encontramos que muchos, por causa de la luz de Cristo, muchos prefieren las tinieblas. No aceptan ver su naturaleza caída, no aceptan ver un carácter así, no, entonces se alejan de la luz que es Cristo. Pero aquellos que permanecen y perseveran ven todos estos defectos. Pero la palabra de Dios nos muestra un camino en donde nosotros, como dice el apóstol Juan, venimos a Él en confesión, venimos a Él apelando a nuestro abogado, que es Cristo, como dice en su primera epístola el apóstol Juan, en el capítulo 2. Ahora esta actitud, donde habíamos hablado al principio, en donde algunos quizás no hacen nada pensando, no estudian la palabra de Dios porque dicen que es una actitud de humildad, pero vemos que esta actitud, aquellos que por ahí piensan que tienen un cargo importante, un título, Pablo dice acerca de una actitud pecaminosa sobre esto en Romanos 12, que no tengan el más alto concepto de sí que el que deba tener, sino dice que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Tal vez esta introducción un poco pueda haber ofendido o pueda ser un poco agresivo, pero me da para hacer dos preguntas para poder desarrollar estos versículos. La primera es, si yo sirvo a Dios, ¿cuál es la forma bíblica en que yo sirvo a Dios? Y la segunda es, ¿cómo, de qué manera yo, anhelar o codiciar un lugar prominente en la iglesia? Quizás ser maestro, quizás ser maestras, ser un anciano, ser un pastor. ¿Está bien eso? Y algunos quizás me dirán, anhelar sí está bien, pero ambicionar no, porque eh, no es una palabra correcta y en cierta manera es así. Pero ocurre que en el griego esta palabra, tanto anhelar como ambicionar, son la misma palabra. Si bien tienen razón que utilizado en el contexto en donde habla de un pecado, que es la codicia, codiciar algo, por ejemplo, el amor al dinero, dice la Biblia que es la raíz de todos los males. Entonces, aquellos que ambicionan dinero siempre van a acarrear males para sí. Pero el que anhela, como dice Timoteo, anhela obispado o servir a Dios de alguna manera en un lugar donde pueda enseñar a otros, está bien. Pero ocurre que
la intención es la misma. La palabra utilizada está utilizada sí en dos contextos distintos, pero la intención, la fuerza de la palabra, el querer algo, el desear algo, es la misma intención. Así que podemos explicar con los versículos que vamos a ver que tiene que ser algo bueno bíblicamente. Ahora, la palabra que habíamos dicho en el griego, ¿no? Tiene estos dos contextos para utilizar. Pero fíjese que dice en 1 Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Y dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, donde hay muchos corriendo, es lógico que uno va a obtener. Está hablando de la intención, el deseo de lograr algo. Pablo nos está mostrando que el desear o ambicionar o anhelar, con esa fuerza de querer algo y querer, por ejemplo, alcanzar un servicio, un trabajo para servir al Señor prominente, es algo que está apoyado por el Señor y el Señor lo va a demostrar aquí. Así que en el contexto de estos versículos vamos a ver, como la semana pasada nos hablaba Kelvin, que esta es la segunda vez en donde el Señor dice en el versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. En el capítulo 8, también tenemos en el versículo 31, dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y más adelante, en el capítulo 10, en el versículo 33, dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor se está autoproclamando el Hijo del Hombre. Este sí es un título que lo caracteriza a él. ¿Quién es? Según, como también nuestro hermano Kelvin mencionó, acerca del profeta Daniel. Vamos a leerlo así queda claro el contexto de lo que quiero decir. En el capítulo 7, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, uno que no será destruido. Vemos cómo aquí Daniel está mostrando al Mesías, él está mostrando en su revelación, en su visión, perdón, al Mesías. Y para el judío era así. Lo que Daniel decía acerca del Hijo del Hombre se estaba refiriendo al Mesías. En otras palabras, Jesús les está diciendo a los discípulos que su Señor y Cristo se está humillando al punto de morir, pero que también iba a resucitar al tercer día. Él iba a ser humillado al morir y él iba a ser exaltado al tercer día. Pero los discípulos en las 3 oportunidades reaccionan de manera adversa o de manera equivocada. Para ellos, esta parte donde el Mesías, que lo aceptaban como tal,
morir no era aceptable. O mejor dicho, morir para ellos no encajaba en su entendimiento, en su comprensión acerca de esta profecía. Y como hemos leído, dice, se les será entregado un reino donde jamás va a perecer, un reino eterno. Pero el Señor les está diciendo que Él iba a morir y resucitar al tercer día. Claro, Él les está enseñando. Él les está enseñando acerca de su ministerio y que ellos deberían haber estado atentos, ellos deberían haber estado quizás tratando de comprender estos dichos del Señor. Pero obviamente acá nos está mostrando Marcos que no es lo que ellos deberían hacer. Así que el apóstol Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, ellos que de alguna manera les quiere mostrar este pensamiento según Pablo, en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí vemos como Pablo también nos muestra cuál es la intención del Señor de que los discípulos entiendan que Jesús, siendo el Cristo, se estaba humillando hasta en obediencia al Padre, porque Él siempre decía, mis palabras no son mías, sino del que me envió, el Padre que me envió. Y Él estaba obedeciendo este mandato acerca de terminar y morir en la cruz, pero luego resucitar al tercer día. Ahora, esto responde a nuestra primera pregunta: ¿cuál es la forma bíblica de servir a Dios? Bueno, la forma bíblica de servir a Dios es, primero hay que humillarse. ¿De qué manera me puedo humillar cuando yo quiero servir a Dios? Creo que todos tenemos en algún momento, por la obra del Espíritu Santo, el deseo de servir al Señor, de servir en la obra de Cristo. De pronto, mi intención es, ¿cómo la hago? Bueno, quizás el estándar son cosas como hemos dicho al principio, o algunos lugares dicen no estudiar porque Dios me va a revelar todo y todo lo que me diga yo lo voy a recibir de parte de Dios, o tener un lugar pensando que estoy alcanzando un estatus superior al resto de mis hermanos. Ahora, en la iglesia hay muchos deberes que debemos responder y debemos responder de forma espontánea, de forma, como decía el apóstol Pablo, de forma ágil en Romanos 12:11, en lo que requiere a diligencia, ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que nosotros podemos alcanzar a decir, yo voy a servir en esto al Señor, no mirando sino lo que cada vez que nosotros leemos las Escrituras siempre vamos a ver que es sirviendo a mi hermano. Cada cosa que yo haga estoy sirviendo a mi hermano. La intención correcta es servir a mi hermano. La intención del Señor era mostrarle que Él venía a servirnos a nosotros. Lucas habla de esto. Yo he venido, Él puso una ilustración en una mesa. ¿Quién es el que sirve? ¿El que se sienta a la mesa o el que está parado? Lógicamente, el que está parado es el que sirve. Él decía, yo vengo a servir. Entonces, él en todas las enseñanzas de servir a Dios es en humillándose, es servir a mi hermano, y yo tengo que buscar la manera siempre de lo que yo estoy haciendo es servir a mi hermano. Y los discípulos en estos versículos estaban buscando otra cosa. Ellos de pronto estaban caminando, escuchando lo que decía el Señor acerca de su partida.
pero de pronto empezaron a actuar en su carácter pecaminoso, diciendo, dice el versículo 33, llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa, el Señor les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Ellos callaron porque realmente su conciencia les estaba acusando. Lo que ellos estaban discutiendo o hablando o cambiando opiniones no era algo que realmente ellos sabían, tenía un sentido común correcto y decir, bueno, el Señor nos va a orientar en lo que podemos hacer. Como muchas veces ellos preguntaban todo lo que pasaba o cómo hacerlo, por qué pasaba. Pero ellos callaron porque Marco nos dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ellos estaban buscando un lugar prominente entre ellos mismos. Ellos querían ser entre ellos mismos quién iba a ser el mejor. Tal vez se destacaba siempre Pedro, porque el Pedro tenía una actitud de líder, pero eran 12 hermanos, 12 apóstoles. Y ellos no entendieron el mensaje del Señor, no entendieron que había que pensar como Él, no entendieron que la idea esta de humillarse y de poder servir a los hermanos era la forma correcta. Parecería, como hemos leído, que el Señor venía como distanciado, pero cuando llegan allí en esta casa, Él les pregunta. Claro que en Lucas también habla acerca de que Él ve sus pensamientos. En Mateo como que ellos inician esta conversación y muestran esta, esta actitud de ellos acerca de quién va a ser el mayor entre ellos. Y está hablando del reino de Dios. Así que vemos que en realidad ellos estaban pensando al revés que el Señor. Ellos estaban pensando primero en la gloria antes que en la humillación. Y el Señor las 3 veces que le habló, las 3 veces le dijo lo mismo. El Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir y va a resucitar. Y hoy nosotros podemos ver esta misma enseñanza acerca que la humillación de Cristo nos compete también a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos de manera humilde o de qué manera servimos a nuestros hermanos? ¿Estamos estudiando en el seminario porque es necesario para nuestro conocimiento o lo hacemos para instruir a otros? Para que Dios nos llame si en un momento pueda ponernos en un lugar y podamos instruir a otros, discipular a otros hermanos y la iglesia de Cristo siga creciendo. Un rol donde naturalmente en una rueda de la vida es uno nace, crece, se hace grande y vuelve de nuevo a la misma rueda. Esto es, en la iglesia es lo mismo, nosotros debemos prepararnos porque vendrán otros cristianos más nuevos y habrá que discipularlos y así nuestras vidas tienen que estar dispuestas a servir, siempre a servir. La humillación es parte de la enseñanza del Señor. En Santiago 4:10, él habla acerca de humillados delante del Señor. Pedro dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios en su epístola, en su primera epístola. Y aquí nuevamente podemos ver que el Señor les va a enseñar esto. Les va a enseñar en el versículo 35, entonces él se sienta, dice, y llamó a los 2 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Entonces tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En el Evangelio de Mateo podemos ver cómo pone la ilustración de un niño, pero de una manera tajante. O sea, si ustedes no son como niños,
no van a entrar al reino de los cielos, le dice. Aquí Marcos nos está mostrando de que si ustedes reciben, recibir no es que, quizás muchos también vemos esta mala interpretación acerca de acudir o asistir a niños, que no está mal. Niños que necesitan un plato de comida, niños que necesitan que se les enseñe el Evangelio. Hemos crecido nosotros en las iglesias saliendo a buscar a niños del barrio y enseñarles la palabra de Dios, y se ha visto fruto con el correr de los años, sí. Pero no necesariamente estoy entendiendo que si yo voy objetivamente solamente a los niños o dándoles de comer solamente a los niños, estoy entendiendo que a esto se refiere. Dice que tenemos que ser como niños porque si no, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Ser como un niño es ser dependiente. Ser como un niño no siempre va a depender de un adulto, aunque cada vez vemos chicos en las calles de niños, pero no vamos a ver un bebé gateando en la calle buscando a alguien que le dé de comer. No vamos a ver un bebé pidiendo plata en la calle. Vamos a ver chicos de quizás de 7 años, 8 años, que viven en la calle. Es verdad. Pero cuando estamos hablando de una edad, en esta ilustración, estamos hablando de una dependencia de Dios. El niño depende de un adulto, ya sea de su padre o depende, un niño cuando es llevado a un lugar donde lo cuidan, es la persona, si lo trata bien y si lo trata mal, el niño va a recibir de la manera que lo trate. Es dependiente, siempre va a ser dependiente. No va a haber. Hay chicos que han aparecido en los noticieros que si no hubo una cámara, nadie sabía que ese chico era maltratado. No hay un niño que venga y diga a los padres, me maltrataron, me hicieron esto, me hicieron aquello. Un niño es sumiso, es obediente al adulto. Y nosotros debemos ser con el Señor de esta manera. Muchas veces tal vez empezamos a renegar con nosotros mismos de todas las cosas que nos rodean, aún siendo cristianos, de tener que hacer cosas en la iglesia, o como los discípulos callaban avergonzados, de no estar dispuesto, como decía el apóstol Pablo, a ser diligente, a ser fervorosos y no perezosos, sino como un niño dependiente de nuestro Señor. Estar dispuesto a hacer lo que Él quiere que hagamos. Debemos estudiar las Escrituras, debemos estudiar las Escrituras. Y es una ambición, debe ser un anhelo. La intención es la misma, algo que yo lo deseo con todo mi corazón, algo que yo necesito, porque si nosotros conocemos las Escrituras, podemos ser un instrumento en las manos de Dios. Y es verdad que hay muchas personas que han sido instrumentos del diablo, porque han doblegado su corazón en algo. Pero necesariamente nosotros tenemos que ir con la humildad delante, porque si nosotros dejamos la humildad atrás, seguramente nos va a pasar algo por el estilo, en donde hemos visto hombres de Dios o hombres elocuentes que enseñaban las Escrituras, enseñaban la palabra de Dios, muchos han sido instruidos y de pronto a través de los años uno empieza a enterarse de cosas que han pasado. El orden es este, la humildad tiene que estar siempre delante. Si yo no soy humilde, ¿de qué manera? Sirviendo a mi hermano. Algo que a mí me haga realmente, literalmente me humille. Me humilla. Yo tengo que pasarme horas y esfuerzo y hacer cosas y recursos. Si uno lo analiza, es humillante. Pero usted en el corazón tiene paz porque está obedeciendo a su Dios. Y Dios dice muchas veces, ¿no?, que el que dejare padre o madre, siempre hay una recompensa del Señor. Pero no es la recompensa aquí en la tierra, sino en los cielos. Porque los discípulos están hablando de lo que va a ser en el reino de los cielos. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos?
Y lo que usted va a sembrar aquí en esta tierra, mientras esté con vida, obedeciendo en humildad al Señor y sirviendo a su hermano, usted va a tener la recompensa porque usted, como dice la palabra del Señor, para todos aquellos que le aman, hay una corona esperándole. Hay un galardón esperándonos. Pero si yo dejo la humildad de lado, voy a ser como los fariseos. Los fariseos estaban llenos de conocimiento. Eran intérpretes de la ley. Puede llamarle hoy en nuestro tiempo teólogos. Hoy hemos visto algunos teólogos que también han caído como los fariseos en pecados. Pero, mi hermano, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser humildes. Y la humildad nos humilla. Y si no somos humildes, como dice Mateo, no entraremos en el reino de los cielos. Esto requiere de una disposición de humildad. Para eso, para el hombre es imposible, pero aquel que necesita sabiduría, pídasela a Dios, que Él es abundante en darla. No tenemos otros recursos más que la obediencia a la palabra del Señor, y Él estará con nosotros. Oremos, mis hermanos.